el capítulo 11 del libro Análisis Evolutivo de Scott Freeman y John C. Heron. Este capítulo se titula El envejecimiento y otros caracteres de la historia de vida. Okay. El capítulo empieza diciéndonos que la evolución ha diseñado a los organismos para llevar a cabo una misma y definitiva tarea, que es la reproducción. Pero la reproducción se lleva a cabo por los organismos de diferentes formas, ya sea entre los mamíferos, entre las plantas, entre los animales que ponen huevos. Entonces, la rama de la biología evolutiva que se encarga de ver todas estas, de dar sentido a todas estas estrategias reproductivas se le llama análisis de las historias de vida. Bueno, nos dice que los organismos en sí se enfrentan a compromisos fundamentales en lo que se refiere al uso de la energía y el tiempo, ya que la disponibilidad de la energía pues es limitada. Estos compromisos pues limitan lo que es la evolución de las adaptaciones y se dan entre los distintos caracteres y de acuerdo a la cantidad de los recursos con los que se tienen. Con estos compromisos se puede sacrificar un poco de cada factor, pero este sacrificio es en beneficio de obtener una estrategia viable. Pero siempre habrá un compromiso de eficacia entre los distintos componentes. La cantidad de energía y tiempo que se invierte en una función no pueden ser invertidos en otra función, por lo que esta es una relación de costo y beneficio que se da en la inversión de la energía. La selección pues favorece a aquellos individuos con un equilibrio óptimo entre beneficio y costo en relación a la inversión del tiempo y de la energía. Esto con el fin de que puedan maximizar su éxito reproductivo a lo largo de su vida, esperando que la selección pues favorezca a aquellos individuos pues que tengan este equilibrio más óptimo. Uno de los factores más importantes que también tienen que ver con este equilibrio es lo que tiene que ver con el medio ambiente, ya que el medio ambiente es fuente de mucha de la variación que se puede para que se den los caracteres de la historia de vida. Un ejemplo sobre este equilibrio óptimo puede ser un individuo o un organismo que invierte mucho tiempo en su crecimiento para alcanzar un mayor tamaño. El costo que puede sufrir es que se muera antes de poder llegar a reproducirse, ¿no? Y nos dice que las diferencias que se pueden dar entre las historias de vida tienen que ver con las diferencias en cómo se utilice la energía. Bueno, en el capítulo, para poder explorar como esta evolución de los diferentes caracteres de historia de vida, se analizaron lo que son los costos, los beneficios y los compromisos que tienen que realizar, y se centran estos se centran en el equilibrio entre los distintos aspectos de la eficacia de los organismos. El capítulo se divide primero en ver por qué los organismos envejecen y mueren, cuántos descendientes debe reproducir un individuo al año, qué tamaño tiene que tener cada descendiente. Después habla sobre la impronta genética y los caracteres sexuales antagónicos, y al final coloca ya un análisis de las historias de vida en un contexto evolutivo más amplio. El primero de los puntos es ¿por qué los organismos envejecen y mueren? Bueno, el envejecimiento, o como ellos le llaman la senescencia, es un decline tardío de la vida, de la probabilidad de la supervivencia y de la fertilidad. Esto quiere decir que con esto se reduce pues la eficacia del individuo. Lo que nos dicen es por qué la selección natural no ha eliminado lo que es el envejecimiento. Entonces hay dos teorías que nos hablan de por qué persiste este envejecimiento. Una es la teoría del impuesto por vivir. En esta nos habla de una acumulación irreparable de daños en la célula y en los tejidos, y hace dos predicciones,
que la velocidad del envejecimiento debe de estar correlacionada con el ritmo metabólico, y la segunda es que los organismos seleccionados tienen como un máximo para poder reparar los daños. Entonces, y que no pueden evolucionar hacia vidas más largas. En el caso de esta teoría, estas dos predicciones, pues se hicieron diferentes estudios y fueron refutados. También, por otro lado, tenemos la teoría evolutiva. Aquí la teoría evolutiva nos habla más de los compromisos de asignación de la reproducción y la de reparación. La teoría, entonces aquí ya centrándonos bien en lo que es la teoría del envejecimiento. Bueno, en esta teoría lo que dice es que el envejecimiento no está causado en sí por un daño celular o tisular, sino más bien por la incapacidad que tienen los organismos de poder reparar completamente estos daños. Y bueno, uno pensaría, si los organismos son capaces de poder crearse, formarse a sí mismos a través de estos procesos de desarrollo que son tan complejos, porque ya teniendo esas estructuras ya formadas, no tienen la capacidad de poderlas reparar. El caso es que sí lo hace, pero tiene la capacidad de reemplazarlas y de repararlas, pero no lo hace de una manera, o sea, no es completa la reparación. Entonces, bajo esta teoría evolutiva de la senescencia, dice que el fracaso para reparar completamente los daños causados por las a nivel celular y tisular estarían dados por dos cuestiones, que serían las mutaciones deleterias y los compromisos entre reparación y reproducción. Ok, primero, las mutaciones deleterias y envejecimiento, la hipótesis de la acumulación de las mutaciones. Bueno, hablando de mutaciones deleterias, pues hablamos de mutaciones que causan la muerte. Entonces, ¿por qué se estarían acumulando? En el caso de una mutación que puede causar la muerte de un individuo a los 2 años, la selección natural se encargaría de eliminarla rápidamente. Entonces, los cigotos que presentaran esta mutación, pues tendrían una eficacia cero de reproducción, o sea, no se reproducirían, ¿no? Pero en el caso que las mutaciones que causan la muerte después de que ya comenzó la reproducción, tienen una selección en contra menos intensa. Cuando más tarda en la vida ejerzan su efecto deleterio, más débil será la acción en su contra. Estas que pueden persistir débilmente en un equilibrio de mutación-selección o por deriva. Entonces se da una acumulación dentro de las poblaciones de estas mutaciones cuyos efectos pues, se manifiestan hasta etapas muy tardías de la vida. Y esta es una explicación de por qué se da el envejecimiento, ya que la selección es muy débil en estas etapas tardías de la vida, por lo que los alelos que causan un envejecimiento pueden ser moderadamente deleterios. Y bueno, las mutaciones que afectan la supervivencia y la reproducción temprana pues serán eliminadas eficientemente de la población, mientras que las mutaciones que afectan la supervivencia y la reproducción tardía se van acumulando, ya que estas pues tienen poca influencia en la cuestión del éxito reproductivo y por eso se pueden hacer comunes en las poblaciones, llevando a resultados de envejecimiento y de la muerte. Entonces, los autores dicen que qué clase de mutación puede causar la muerte, pero que solo se presente en fases tardías de la vida. Bueno, pues una mutación que reduzca la capacidad del organismo para poder regenerarse. Okay. Y el siguiente es los compromisos y envejecimientos. La hipótesis de la pleiotropía antagonista. Ya, practiqué mucho eso. Ok, una mutación pleiotrópica es aquella que afecta dos caracteres diferentes de la historia de vida. O sea, arriba es la hipótesis de la pleiotropía, por eso es pleiotrópico. No te preocupes, solo te lo aviso para que... Ok.
Bueno, es la que se da entre dos caracteres diferentes de la historia de vida. Comúnmente la evolución lo que hace es que favorece una inversión temprana en la reproducción a expensas de una reparación. Entonces, esta mutación implica un compromiso que será el de la reproducción temprana y lo que es la supervivencia tardía. Estos son, se da unos efectos antagónicos. Entonces, esta mutación pues produce una madurez y envejecimientos tempranos y está favorecida por la selección natural, por esto que actúa en etapas tardías de la vida y favorece a los alelos que aumenten la reproducción temprana. Hay un compromiso entre esfuerzos reproductivos tempranos y el éxito reproductivo tardío. La mayoría de los cigotos que llegan a presentar este tipo de mutación pueden vivir lo suficiente para poder verse beneficiados de esta reproducción temprana, pero pocos sobreviven para poder, pues para que les pase el costo de esta reproducción temprana, ¿no? Y que lleguen a un envejecimiento temprano. Esta mutación pues destinará un poco más, bueno, menos energía más bien a la reparación en etapas tempranas para dar más energía a lo que es la reproducción. Luego, en este caso nos habla de dos términos, que es la mortalidad ecológica y la mortalidad fisiológica. La primera se refiere a factores extrínsecos, que son más bien como cuestiones como depredadores, enfermedades o accidentes. Y la segunda se da por factores intrínsecos, que van más a un problema que puede ver con el agotamiento de alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, la teoría evolutiva de la senescencia dice que en poblaciones con tasas bajas de mortalidad ecológica evolucionarán senescencias tardías. A ver, ¿cómo fue otra vez? Que en poblaciones en las que se da baja mortalidad ecológica se darán tasas más, se dará una senescencia más tardía, o sea, porque hay como el caso que les voy a presentar de las zarigüeyas, ahí lo van a ver. Bueno, lo que vemos es que en estos dos mecanismos evolutivos que se acaba de presentar, que son la cuestión de las mutaciones deleterias y lo que es este compromiso entre reparación y reproducción, dice que estas son las que conducen a la senescencia. Hay una efectividad reducida cuando las tasas son bajas de mortalidad ecológica. Entonces, en el caso de las mutaciones deleterias, cuando hay bajas tasas de mortalidad ecológica, hay un gran porcentaje de cigotos que vivirán lo suficiente para experimentar los efectos deleterios. Y en el caso de las mutaciones con efectos leiotrópicos, cuando tienen bajas tasas de mortalidad ecológica, pues una mayor fracción de los cigotos vivirán lo suficiente para experimentar tanto los beneficios tempranos como los costos tardíos. Aquí nos presenta un ejemplo que es de las zarigüeyas de Austin. En este estudio de la zarigüeya se compararon a dos poblaciones. Una de estas que estaban separadas, una de estas poblaciones está en la parte continental de Estados Unidos, mientras que la otra se encuentra en una isla que se llama Sapelo, en la costa de Georgia. En el caso de las zarigüeyas continentales, tienen una tasa alta de mortalidad ecológica, y esto se debe, la mitad de esa mortalidad se debe a los depredadores, ¿no? En el caso de estas dos poblaciones han permanecido aisladas durante miles de años, pero los ambientes en los que viven son muy similares, no tienen la misma temperatura, casi los mismos recursos a los que pueden, pero en el caso de la isla no hay depredadores como los hay en la parte continental. Entonces, para ver, bueno, la teoría,
bueno, la teoría de la senescencia dice que entonces que las zarigüeyas de la isla deben mostrar envejecimientos tardíos en comparación a las que se encuentran en la parte continental. Para esto, lo que hicieron fue colocar unos collares para seguir a las hembras. 34 collares en las hembras isleñas y 37 en las hembras de la parte continental. Entonces, siguieron durante toda su vida, desde que nacieron hasta que se murieron, y encontraron que en las isleñas pues muestran envejecimiento más tardío. Y en las poblaciones, y que, bueno, lo que es envejecimiento tardío en la cuestión de la supervivencia mensual. Pero con la edad, esta fue decayendo en ambas poblaciones, pero se vio más lenta en el caso de las isleñas. También lo que vio fue el tamaño de la camada de los cachorros de la zarigüeya. Lo que vio en las continentales es que había dos tipos. Había unas que se reproducían el primer año y otras que se reproducían hasta el segundo año. Las crías crecían más lentamente en las del segundo año. Lo que quería decir posiblemente es que la eficacia para poder criar y cuidar a las crías en las madres de segundo año pues era menor que en las de primer año. Por ejemplo, este es un muy buen momento para que preguntes si lo entendieron. ¿Sabes? O sea, acabas de desarrollar un concepto y luego pusiste un ejemplo. Que todavía no. Sí, pero hasta aquí te van siguiendo. Hasta aquí me van siguiendo. O sea, sí siguen, sí lo van siguiendo. Es que si no, si se te pierde aquí la gente, ya se te perdió. Entonces, hubo unos primeros conceptos y unos ejemplos. ¿Hay alguna pregunta con respecto de esos conceptos y ese ejemplo? ¿No? O sea, todos siguen perfecto el hilo de la diferencia entre compromiso temprano, reproducción tardía o envejecimiento. Muy bien. Okay. Bueno, entonces lo que vieron es que las isleñas tienen tasas menores de envejecimiento fisiológico y tienen camadas más pequeñas. Entonces aquí lo que se preguntan es, ¿se debe el envejecimiento rápido de las zarigüeyas continentales a la mutación de acción tardía o a los compromisos que se están dando entre reproducción tardía, temprana y supervivencia? Bueno, lo que se da aquí es un compromiso, ¿no? De alguna manera, las zarigüeyas continentales están fisiológicamente y evolutivamente compensando esta reproducción, están compensando lo que es una reproducción tardía retrasada y una menor supervivencia con una mayor reproducción temprana. ¿Sí? Yo no. A ver, ¿cómo? O sea, en este caso, las zarigüeyas continentales viven menos, ¿no? Porque tienen más riesgos ecológicos por el caso de los depredadores. Entonces, ellas están invirtiendo más en una reproducción temprana a costa de no llegar como al envejecimiento, ¿no? Eso es lo que está pasando con las zarigüeyas. Sí. Es decir, no tienen, por ejemplo, no tienen adaptaciones muy complejas para la supervivencia. No están apostándole a la supervivencia. Pues, no tienen mecanismos de defensa para los depredadores, o sea, nadie espera volverse una zarigüeyita viejecita por la vida. Está claro, ¿no? Entonces, si ves características, no tienen muchas características para la supervivencia. Si ves una tortuga, ¿no? Sí, y tiene hasta caparazón, tiene hasta una casa, ya se puso encima, ¿no? Entonces es otra cosa. Perdón, sí, adelante. Y bueno, otro de los puntos es cuántos descendientes debe producir un individuo en un año cualquiera. Aquí tiene que ver con la asignación óptima para la recuperación frente a la reparación durante la historia de vida completa de este organismo. Tiene que ver con cuánto debe invertir, aquí pregunta, ¿cuánto debe invertir un organismo en un único episodio de reproducción? Una restricción instintiva que habría en esto es
cuanto más descendientes intente criar un padre o una pareja, a la vez menos tiempo y energía podrán dedicar a cada uno de estos. Esto se ha estudiado mucho en biología y los estudios se han centrado mucho en lo que son los pájaros porque son fáciles de observar y se puede ver la cuestión de cuántos huevos poner, la puesta de los huevos de los pájaros. Entonces la pregunta se cambia a más bien a cuántos huevos debe poner un pájaro. Y para esto hay una hipótesis que es la hipótesis que formuló Black, que es la hipótesis simple sobre la puesta de los huevos. En esa dice que la selección favorece los tamaños de puestas que produzcan el mayor número de supervivencia. Este modelo asume un compromiso, que es la probabilidad de supervivencia de cada descendiente decrece con el tamaño de la puesta. Eso es importantísimo, ¿no? Para entender el eje. La probabilidad de vida decrece con el tamaño de la puesta.